Hola a todos, mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de Enbolsa.net y en el día de hoy quería mostrarles un videoanálisis sobre la estructura de precios del IBEX 35 y cómo se ha movido en una pauta impulsiva de 5 ondas para visualizar el momento actual en el que nos encontramos dentro del proceso correctivo de esta pauta impulsiva. Así pues, vamos a aprovechar para hacer un repaso de las distintas reglas de Elliott y cómo aplicarlas a un proceso impulsivo y cómo este nos va a servir posteriormente para poder analizar el contexto de la situación actual en la que nos encontramos. Bien, en primer lugar, hemos visto cómo el mercado se ha movido en un movimiento ascendente que abarcamos desde principios del año 2015 hasta el techo marcado a mediados de abril. En toda esta estructura hablamos de una estructura impulsiva en la cual podemos ver un primer movimiento al alza que podemos definir como una onda 1 y la vamos a marcar en nuestro gráfico. Evidentemente, como empezamos desde el punto 0, a este le llamaremos punto 0 o punto de inicio del primer tramo impulsivo. Posteriormente observamos una corrección a ese tramo impulsivo. A esa corrección podemos calcularle el nivel de retroceso de Fibonacci que luego nos servirá para aplicar la regla de la alternancia en la onda 4. Observen como en este caso la onda 2 o el movimiento correctivo al primer tramo impulsivo le lleva directamente al nivel de Fibonacci del 50% de una manera exacta. Por lo tanto, este primer dato nos hace pensar, bien, antes de ello tenemos que definir por qué hemos marcado esta zona como zona de final de la corrección y no hemos marcado esta. ¿Por qué esta y no esta? Pues simplemente porque esta marca un mínimo que está por debajo del anterior. Aunque algunos puedan pensar que esto puede ser una estructura A, B y C, la C debería, para que fuera una onda correctiva normal, debería haber estado igual o por debajo del mínimo de la onda A previa. Por lo tanto, por eso descartamos este proceso correctivo y simplemente valoramos este punto como final de la corrección de la onda 2. Una vez que tenemos esto, vemos como el nivel de Fibonacci del 50 nos va a servir para luego aplicar la regla de la alternancia en la onda 4 posterior. Bien, una vez que tenemos la onda 1 y la onda 2, marcaremos por lo tanto la onda 2. Ya podemos trabajar sobre una primera regla básica, y es que las ondas 3 nunca pueden ser las menores. Aquí lo ponemos y seguimos. Así pues, esta primera regla tendremos que tenerla en cuenta porque si la onda 3 es la menor, ya sabremos que no estamos en un proceso impulsivo y por lo tanto nos encontraremos en una corrección. Bien, pues para calcular, vamos a quitar este cuadrante, para calcular el impulso de la onda 3, simplemente cogeremos una proyección, mediremos desde el punto 0 hasta el punto 1 y desde el punto 1 bajaremos hasta el final de la onda 2. Con ello observaremos si estamos o no en lo cierto en cuanto al movimiento se refiere. Observamos cómo tenemos la estructura del final y vemos cómo la onda 3 alcanza el 100% exacto del movimiento de la onda 1. Aquí lo tienen, pueden ver. Vamos a eliminar algunas proyecciones que no nos sirven y vamos a quedarnos con las tres que nos interesan, que son la del 61, el 100 y el 161. Bueno, pues lo primero que sacamos, la primera conclusión que sacamos es que la onda 3 y la onda 1 son iguales. Por lo tanto, podemos hablar de que estamos en un proceso impulsivo
la onda 3 y la onda 1 son iguales y por lo tanto podremos estar en un proceso impulsivo. Una vez que tenemos localizado esto, la siguiente regla que se debe de cumplir, ya que la 3 no es la menor, la siguiente regla que debería cumplirse es que la onda 4 y la 2, la onda 4 y la onda 1 no deben solaparse. Recuerden que esta regla es aplicable al mercado de contado, no así tanto para el mercado de futuros o el mercado de materias primas, que sí permiten determinados solapes debido a la alta volatilidad. Pero el mercado de contado, sobre todo en acciones o índices, sí, para que tengamos un conteo bueno, no debe haber un solape entre la onda 4 y la onda 2. Bueno, pues midamos la onda 4, observamos, vamos a marcar en primer lugar la onda 3 en este punto y vemos la corrección de la onda 4. Vemos que tiene una corrección en A, B y C. La corrección es una corrección simple y no debe solapar el final de la onda 4. Veamos esto. Aquí tenemos el final de la onda 1, aquí tenemos el final de la onda 4 y observen cómo en ningún caso la onda 4 en su final se coloca por debajo de la onda 1. Por lo tanto, no existe el solape y simplemente con que marcáramos un rectángulo en esta zona, lo que nos viene a decir es que como máximo la onda 4 podría bajar hasta el techo de la onda 1. No solo no llega hasta el techo, sino que se para antes, por lo tanto no hay solape. Segunda regla muy importante y por lo tanto podríamos marcar claramente esta zona como una onda 4 de manera clara y evidente. No hay solape, seguimos dentro de una pauta impulsiva. Bien, una vez que vemos la onda 4, otra característica que tiene la onda 4 es aplicar la regla de la alternancia. Así que apliquemos la regla de la alternancia, que nos dice básicamente que la onda 4 y la onda 2 deben alternarse en precio y en tiempo. Pues veamos si se cumple o no se cumple. Hemos visto cómo la onda 2 recortaba hasta el 50% y ahora vamos a realizar lo mismo pero en la onda 4. Aquí tenemos el retroceso, cogemos todo el tramo de la onda 3 y la onda 4 debería retroceder menos del 50% para que así tuviera una alternancia con la anterior onda. Así que vamos a ver 23, 50, 61. Vamos a ir borrando estos niveles y nos vamos a quedar con el nivel de 38. Y fíjense cómo el nivel de 38 que está en esta zona alterna de manera perfecta, aquí lo pueden ver, como alterna de manera perfecta con el anterior dato. Por lo tanto, aquí tienen como la primera, la onda 2 corrige el 50% y la onda 3 tan solo corrige el 38% de todo el tramo. Vamos a ponerlo aquí, aquí lo tienen. Aquí tienen el 38% de toda la onda 3. Es el proceso correctivo. Por lo tanto, hay alternancia entre la onda 2 y la onda 4. Por último, nos quedaría ver dónde termina esa onda, dónde termina la onda 5. Para ello, vamos a eliminar los análisis que hemos hecho de los procesos correctivos y vamos a centrarnos en el movimiento de la onda 5. Bien, para detectar el final de la onda 5 podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular una extensión de Fisher desde la onda 1. Recuerden que Robert Fisher discrepa sobre las proyecciones de Fibonacci y lo que dice es que para realizar una proyección al alza solo tendríamos que tener en cuenta la primera onda impulsiva o onda 1. Si cogemos solo la onda 1 y desde aquí proyectamos al alza, observamos cómo el 100% de esa proyección nos da una valoración de 10.850 puntos. Esta sería la zona de resistencia por Fisher
sería el nivel de resistencia del 100% atendiendo al impulso 1 y proyectado al alza o extendido al alza atendiendo a la regla de Fisher. Bien, vamos a ponerlo en rojo. Y vamos a hacer, una vez que ya hemos hecho la extensión de Fisher, vamos a hacer una proyección de Fibonacci de la onda 1 recogida hacia la onda 2. Pues si se fijan, la onda 1 con la corrección de la onda 2, la proyección del 161,8 de Fibonacci nos da un nivel de 11.950. Por lo tanto, tenemos proyección de Fisher 100%, extensión de Fisher, perdón, 100% en 11.850 y proyección de Fibonacci en los 11.920 puntos aproximadamente. Bien, no contento con ello, también podemos hacer lo siguiente. Podemos coger desde el final de la onda 1, llevárnoslas hasta el techo de la onda 3 y realizar la proyección recortando hacia la onda 4. Si hacemos eso, observamos como el 61,8 de todo ese movimiento, vamos a marcarlo aquí para que quede claro, el 61,8 del movimiento 1-3 nos da la zona de, vamos a marcarlo con otro color distinto, aquí lo tiene, nos da la zona del 11.850. O sea, que en este rango de precios es el rango de precio en el que teníamos la extensión del 100% de Fisher de la onda 1, la proyección de la onda 1 o 2 de Fibonacci, el 161 en azul, y por último la proyección de Fibonacci de la onda 1, de la onda 0,3, es decir, todo el movimiento que va desde 0 hasta 3, corregido a partir de la onda 4 y tendríamos el 61,8. Por lo tanto, fíjense qué zona más importante de resistencia habíamos tenido en todo este rango, atendiendo a los niveles de proyección y extensión de Fibonacci y Fisher. En toda esa zona era el techo del mercado al cual teníamos que atender ante la situación de una posible corrección. Y justo en esta zona fue donde nosotros escribimos el artículo donde veíamos los niveles de volatilidad del VIBEX en zona de mínimos por debajo de los 15 puntos y donde observábamos determinados factores como los bottom tops o los top bottoms, valores alcistas y bajistas que estaban en zona de techo y adelantamos el proceso correctivo. Bien, una vez dicho esto, observamos cómo estamos dentro de un proceso correctivo. Bien, pues dentro de ese proceso correctivo, ya saben, vamos a eliminar, una vez que hemos marcado esta zona, vamos a eliminarla para que tengamos más fácil el estudio del siguiente movimiento. Y ahora lo que tenemos es una corrección. Ya podemos marcar tranquilamente la onda 5. Hemos visto cómo esta onda 5 ha terminado. La etiquetamos dentro del conteo. Y ahora nos encontramos en un proceso correctivo. Los procesos correctivos se producen en pautas simples, A, B y C. Recuerden que este movimiento bajista, este último movimiento bajista, es el que hemos hecho la semana pasada en un trading bajista dentro de la sección del Now Trading a la baja. Bien, pues las ondas ABC, este proceso correctivo global ABC, tiende a terminar en los entornos de la onda 4. Pues vamos a marcar el entorno de la onda 4, que va desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, esta es la zona en la que la pauta ABC realiza su proceso correctivo global. Aquí tenemos la A, aquí tenemos la B y actualmente estamos en una C. Recuerden que las ondas C se subdividen en 5 ondas bajistas, por lo tanto les recomiendo que en este movimiento a la baja bajen a un time frame inferior y miren el conteo, por ejemplo, en un gráfico horario o en un gráfico de 4 horas y busquen un movimiento de 5 a la baja. Recuerden que las pautas correctivas pueden ser en formato simple o compleja, es decir, en formato ABC o ABCDE. Si estamos en un formato simple, esta simple puede ser una onda plana o un zigzag. La diferencia es el formato, que sería un 335 o un 535. En cualquiera de los dos casos, la onda C se subdivide en 5. Por lo tanto, y el final se subdivide en 5, por lo tanto tenemos que mirar eso en el time frame inferior y veremos cómo el proceso correctivo va a terminar en los entornos de la onda 4. Bueno, pues vamos a ver un poquito más de cerca todo este movimiento impulsivo y vamos a marcar los niveles de Fibonacci. Tenemos en primer lugar un nivel de Fibonacci del 38
tenemos un primer nivel de Fibonacci del 38 en la zona de los 11.000, ¿de acuerdo? Sería una primera zona. Y luego también podemos mirar el nivel de retroceso de Fibonacci desde la onda 2 hasta los máximos anteriores. Y observamos como aquí tenemos un nivel de 38 y aquí una unificación de dos niveles. Observen, esto es lo que llamamos la F2 óptima de Fibonacci, que es cuando dos niveles de Fibo se unen en un punto. El 38 y el 50 quedan unidos en este rango. Por lo tanto, tenemos dos posibles zonas de control. Una primera zona de control en los 11.200 y una segunda zona de control en los 11.000 puntos exactos. Eso sería en cuanto a los retrocesos de Fibonacci del movimiento total del precio. Vamos a dejar un poquito más limpio el gráfico para que lo puedan observar y vean cómo la concordancia se produce de manera clara en esa zona. Cogiendo ambos niveles, borramos los que no nos sirven y nos quedamos simplemente con los que nos interesan. El nivel azul, que va desde el 0 hasta el 5, me da un nivel de 38 en los 11.000, 11.050 puntos, y el nivel cogido desde 2 hasta el 0, es decir, de la onda 2 hasta la onda 5, nos da un nivel de retroceso del 50% también en los 11.050 puntos. Por otro lado, tenemos también dentro de esta zona el nivel de 38 en los 11.200 puntos aproximadamente. Bien, para ir terminando, lo último que vamos a hacer, una vez que hemos cogido los retrocesos de todo el tramo impulsivo, es calcular las correcciones, la relación en la corrección a la baja. Así que como es una pauta simple ABC, lo que vamos a hacer es calcular ese movimiento a la baja rápidamente con una proyección bajista. Vamos a calcular esa proyección bajista y la vamos a medir desde el punto donde se inicia el proceso correctivo a la baja. Terminamos en la onda A y observamos cómo tenemos el nivel del 100, es decir, la igualdad de tramos A, B, C, la tendríamos en la zona de 11.100. Por lo tanto, y por ir definiendo, en la zona entre los 11.050 y los 11.100 aproximadamente, en esta zona, en concreto vamos a marcarla aquí con rotulador, en toda esta zona tenemos varios factores. Tenemos el Fibo 38 de toda la corrección, tenemos el Fibo 50 de la corrección de la onda 2 a la 5, tenemos la igualdad de tramos A, B, C proyectado a la baja, y por lo tanto tendríamos, y además nos encontraríamos justo en el nivel medio de la onda 4 correctiva del tramo impulsivo anterior. Por lo tanto, es la zona en la que por niveles de Fibonacci, tanto F2 óptima como retrocesos o proyecciones de la parte bajista, de la parte correctiva ABC, sería la zona en la que el precio podría dirigirse de manera más clara atendiendo a este tipo de estudio. Bien, para terminar, podríamos calcular una proyección en tiempo para este tramo correctivo ABC. Esa corrección en tiempo tendríamos que hacerla de la siguiente manera. Para que exista una relación temporal entre la pauta impulsiva y la pauta correctiva, voy a borrar el tramo correctivo para que les sea más sencillo la visualización. Vamos a ir quitando todo esto y simplemente dejamos los dos rectángulos señalados donde podrían estar las zonas de control. En cuanto al tiempo, decimos, tenemos que hacer una relación directa entre el tramo impulsivo, que es todo este tiempo, que es el que tardó, y lo que vamos a hacer es dividir este tramo impulsivo en dos partes. Básicamente para coger el 50%, con esto obtendremos el 50% del tiempo, digamos que estos cuadrados son simétricos, más o menos, y al cuadrado simétrico, este es el 50%, a este le vamos a hacer la mitad también, para calcular el 25% del tiempo, que es el mínimo que debería de tener. A este le vamos a sumar un poquito más para llegar a la relación de 38. Bueno, esto lo hago a mano porque no tengo un medidor en Metastock, no hay un medidor de tiempo, así que aquí tendríamos aproximadamente el 38%. Y una vez cogido, vamos a eliminar estos cubos y nos vamos a quedar con el cubo del 38%. Lo voy a colocar en la onda 5, en el final de la onda 5,
y lo que tenemos básicamente es que por plazo de tiempo estaríamos hablando del día 11 de mayo, como mínimo tendríamos que estar hablando del 11 de mayo para que viéramos la consecución del objetivo bajista del IBEX 35. En este punto en concreto del 11 de mayo sería donde tendríamos una relación temporal del 38%, de Fibonacci con respecto a todo el impulso anterior que vino desde el punto 0 hasta el punto 5. Esta es su relación de tiempo corrección con respecto a impulso previo. Una vez completado esta A, B, C y llegado a los niveles que hemos comentado anteriormente, podríamos pensar que el proceso correctivo ha terminado de manera satisfactoria para lo que es la relación de todo el impulso previo, todo este impulso previo de 5 y su corrección de 3. Entonces existiría una relación temporal de Fibonacci suficientemente aceptable para que el movimiento futuro impulsivo pudiera continuar de manera satisfactoria. Bien, esto ha sido todo. Por mi parte, les dejo con este videoanálisis que les va a aportar, por un lado, conocimiento con respecto a cómo calcular los tramos impulsivos y correctivos y las distintas relaciones de Fibonacci que existen en las pautas de Elliott. Sin más, les deseo un buen día y que sigan visitando la página web de enbolsa.net. Un saludo.